Uno. Bienvenidos a la Justicia de los Débiles una vez más. Hoy tengo el agrado, el gusto de recibir a Gabriel Cartaña, que no requiere mucha presentación, es muy conocido, él es un psicólogo, que aparte es un comunicador y además hoy tiene una beta artística en donde lleva todos esos conocimientos también para la gente al tablón del teatro. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar en la Justicia de los Débiles. Bueno, Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todo el mundo que pueda estar escuchando, un saludo. bueno, principalmente yo te convoqué porque el año pasado te vi que te sumaste a algunos eventos de infancia compartida, donde hablaste en favor de los derechos de los niños. ¿Qué te motivó a tener acercarte a una causa que es tan noble, pero que no mucha gente alza la voz en favor de los derechos de los niños? Voy a ser sincero contigo, yo no me acerqué a ellos se acercaron a mí y yo lo agradecí el hecho que ellos hayan acercado. Digamos, no quiero arrobarme el mérito de haber sido yo el que me acerqué a ellos. Ellos me convocaron y a mí me pareció que el motivo, la causa, la razón y la circunstancia que a ellos los convocan, es una razón que es válida y me sumé, ¿no es cierto?, a colaborar con lo que ellos me pidieran. Cuando se habla de los derechos de los niños, ¿vos sentís que hoy en la sociedad el niño realmente es el interés superior? El niño, perdón, no te escuché, ¿el niño qué? Si vos sentís que el niño es realmente el interés superior. La pregunta no es si es si es un ser superior, si es un interés superior, inferior o medio, sino la prioridad y en qué momento. ¿Y en qué momento? Hay momentos donde, que tiene que ver con definir prioridades, ¿no? ¿En qué momento, en qué momento tenemos que poner como prioridad a los niños y en qué momento la prioridad tiene que ser otra? Eh, que creo que tiene que ver cuando la prioridad la toma el niño, cuando el niño la necesita. Cuando hay alguna necesidad de algún tipo, ya sea vital, sea social, o sea biológica, o sea psicológica, ¿no es cierto? El niño está necesitando que alguien cubra esa necesidad, porque la característica que tiene el niño, en la raza, nosotros pertenecemos a los homínidos, es que los niños necesitan de los adultos para sobrevivir, desde los aspectos fisiológicos hasta los aspectos sociales y psicológicos. Bien, cuando el niño tiene sus necesidades satisfechas, bien, ahí tal vez la prioridad debe correrse y ponerse la prioridad en otro. Pero cuando esa necesidad no está satisfecha, debe priorizar la necesidad del niño. Está bien. ¿Qué opinas sobre que el niño que atraviesa el divorcio de sus papás tenga contacto fluido con ambos padres? ¿Cómo lo ves a eso? Depende en cada caso. En algunos casos está bien, es necesario, no por el derecho. Yo siempre marco la diferencia entre respetar el derecho de los padres o respetar el derecho del niño. Cuando yo abogo por, por la inclusión y por la compartir, ¿no es cierto?, que el niño pueda ver y tener vínculo sano con ambos progenitores, en realidad no estoy tan preocupado por los derechos del progenitor que no está pudiendo ver a los niños, sino por los derechos del niño que no está pudiendo ver a su padre o a su madre, ¿no es cierto? En este caso, cuando se aleja por impericia o por mendacidad o por interés, vaya uno a saber de cuál, un progenitor aleja al otro del niño, más que avasallar los derechos del adulto, está avasallando los derechos del niño. ¿No es cierto? Yo cuando veo un fallo de la justicia, un juez, que obliga a un progenitor a permitir y colaborar con la revinculación del otro progenitor, lo que estoy viendo es un juez que está entendiendo y tratando de hacer justicia sobre el niño, no sobre el adulto, que al margen de que el adulto está siendo tratado injustamente, tal vez en muchos casos. Pero lo que entiendo es, te lo voy a poner en estos términos. Te lo voy a poner en estos términos. Ujú. Yo soy psicólogo.
A mí me viene un Sí, paciente, vamos a inventar, ¿no? Simplemente, bueno, no estoy diciendo que esto es un tema de género, simplemente lo pongo así como un ejemplo. Venga una mamá, que yo noto que esa mamá está queriendo inocularle, ¿no es cierto?, pensamientos tóxicos a su hijo o a su hija en contra de su padre. Ponele, podría ser al revés, ¿eh? Un papá contra la madre, porque también ocurre, ¿eh? También ocurre y bastante. No es un tema de género. ¿no? Sí es un tema estadístico. Hay más mamás, hay más mamás que inoculan pensamientos, ideas tóxicas sobre su papá, pero no porque haya más mamás malas que papás malos. Simplemente porque una cuestión de frecuencia, por una simple cuestión de frecuencia, los nenes suelen estar más tiempo con la mamá. ¿Se entiende? Por un simple tema de acomodamiento cultural, funciona así. Entonces, estadísticamente se da. Es como decir, Estados Unidos tiene más psicólogos nominales que Argentina, sí, pero no per cápita, simplemente porque allá hay más millones de habitantes. Entonces, al haber más millones de habitantes, hay más millones de psicólogos, pero si eso lo convertimos en per cápita, Argentina tiene más psicólogos per cápita que Estados Unidos. Esto pasa lo mismo. Si vos contás nominalmente, vas a encontrar más mamás inoculando pensamientos tóxicos que papás, pero eso es porque más mamás tienen contacto con sus hijos que papás. Si la proporción fuera igual, que no es igual, probablemente los porcentajes serían similares, porque gente tóxica hay de los dos géneros. Esto quería aclararlo. Pero ponele, totalmente. volviendo al ejemplo que yo ponía, viene una mamá o un papá y yo veo que le están inoculando pensamientos nocivos, tóxicos, ¿no es cierto? Buscando alienar al niño del otro progenitor, hombre o mujer. En ese momento, aunque el que tengo delante es, fíjate, es una posición hasta ética mía, ¿eh? Al que tengo delante, ponele, es a mi paciente, que es el que está inoculando los pensamientos. En ese momento mi actitud es tratar de ver toda la escena. Y en esa escena lo que yo veo es, ponele una madre con un hijo, con dos hermanitos y un padre que está siendo alejado a propósito, de manera espuria. Yo lo que veo que en esa escena hay 5 seres humanos. La madre, el niño, los dos hermanitos y el padre. Entonces yo lo que pienso es quién es la persona, quiénes son los más débiles de toda la escena. Y el más débil es el niño. Y los siguientes más débiles son los dos hermanitos. Y el siguiente más débil es el padre porque está alejado en este caso, podría ser la madre. Y por último, tengo a la que tengo sentada delante. Entonces mi actitud va a ser, ¿no es cierto? Voy a tomar como mi paciente, metafórico, porque yo no lo conozco, a ese niño. Y mis acciones, mis conductas y mis consejos profesional va a tratar de ser mejorarle la existencia o la realidad a una persona a la cual ni siquiera veo, que es ese niño, a través de Excelente. la persona que sí veo que es mi paciente. Excelente. Bien. Entonces, ¿vos entendés que la custodia compartida es lo mejor para el niño? Donde pueda disfrutar de ambos progenitores. Sí, pero, sí, coma, sí, Sí, coma. No hay verdades absolutas, todas son relativas. Sí, totalmente. coma. Sí, pero hago la salvedad en los casos donde uno de los progenitores es realmente disfuncional y le produce y le provoca algún daño físico, vincular, social o psicológico a ese niño. Y si ese daño que le está produciendo al niño no puede ser revertido porque la persona que produce el daño no puede evitar producir el daño o no quiere evitar producir el daño, sí hay que alejarlo del niño. Ah, Bien. bien. Entonces, ahí entramos en un tema que es la alienación parental. ¿Podemos hablar en Claro. términos de alienación parental o de alienación del Sí, niño? podemos hablar, sí, sí, existe, Sí, existe. bien. El problema es que el síndrome de alienación parental es un síndrome muy bien descrito, pero muy controversial porque
No sé si... Ahí está. Perdón, Sí, pensé que se había frisado la imagen. Porque hay mucho cuestionamiento sobre el teórico que desarrolló el concepto. Entonces ahí se cae en una falacia, que tiene un nombre, se llama falacia dominen. La falacia dominen es, cuando no puedo atacar el argumento, ataco al argumentador. Bien. La verdad que a mí me importa poco y nada, ¿no es cierto?, los pecados que pudo o no haber cometido este hombre que desarrolló la teoría. A mí, como científico, lo que me importa es que la teoría sea cierta o no. ¿Se entiende? Sea sí, sí. científica o no, sea correcta o no. Y si la teoría es correcta, ¿no es cierto? Poco me importa los valores morales o de vida de quien desarrolló esa teoría. ¿Qué significa esto? Si yo estoy construyendo un túnel para que un ferrocarril pase de un lado de la montaña al otro, poco me importa la vida de Alfred Nobel. A mí lo que me preocupa es que la dinamita que yo voy a usar para abrir el túnel sea eficiente. Bien, si Alfred Nobel era un mal hombre que le pegaba a los perros, bueno, que la Asociación de Animales lo defenestre, pero sigamos usando la dinamita, porque la dinamita es eficiente, ¿no es cierto?, para abrir túneles y hacer que los ferrocarriles pasen de un lado al otro de la montaña. Está El perfecto. síndrome de Sí. alienación parental en términos de definición, ¿no es cierto?, de una patología en los niños es correcta, es eficiente. Por lo tanto, la tomo como tal. Bien. ¿Qué daños se le produce al niño alienado? ¿Cuáles son los daños sobre el niño que sufre la alienación y aparte la sufre desde una situación de poder? Porque quien aliena es todo para ese niño. Bien, muchas cosas sufre. Te voy a decir, no sé si es lo más importante o lo más dañoso, por decirlo de alguna manera. Sufre la pérdida del criterio de realidad. Se le construye una realidad paralela a ese niño. Hay algo, te lo voy a poner así, hay algo que se llama supuesto categórico. Bien, un supuesto categórico es una verdad de la cual no dudamos. No podemos dudar de alguna verdad. De muchas sí, pero hay alguna verdad, y esto lo dijo Manuel Cal. Los supuestos categóricos no se dudan. Vamos por la vida sin dudar de ello. Te voy a decir algunos. Por ejemplo, el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Nadie duda de eso. No nos paramos a las 5 de la mañana y preguntando por dónde saldrá el sol hoy. No, no, no. El sol siempre sale por el mismo lado y se oculta por el mismo lado. No cabe la menor duda de ello. Bien, vamos por la vida sin dudar de eso. No dudamos de que algún día todos y absolutamente todos moriremos. Lo que no sabemos cómo, cuándo, dónde ni por qué. Bien, pero no dudamos de eso. No decimos, che, habrán algunos que son inmortales y otros mortales. No, somos todos mortales. Todos nos vamos a morir algún día. Bien. Por ejemplo, otro supuesto categórico es, no dudamos de la realidad, de la realidad. De la realidad la vivimos como algo real y no dudamos de ella. Que en estos momentos vos tenés una camisa, detrás tuyo hay un cartel rojo, ¿no es cierto?, con letra amarilla, yo no dudo de eso. La única persona que dudó de esa realidad fue Descartes como método para filosofar. Pero la realidad es que no vamos por la vida filosofando. Cuando nos paramos y levantamos la mano para parar al colectivo, no pensamos, ¿ese colectivo existe o lo está creando mi mente? No, lo estamos parando como si ese colectivo existiera. Vamos por la vida, bien, tomando la realidad que se presenta ante nuestra vista y ante nuestra realidad, ante nuestra percepción como algo real, como una verdad inobjetable. Cuando nosotros alteramos la realidad y creamos una realidad paralela, ¿no es cierto? Lo que construimos en ese niño es la posibilidad de que ese niño después empiece a dudar de todas las verdades, porque la realidad que se le presentó fue modificada. ¿Bien? Y además, el niño va a crear una realidad que nosotros ni siquiera sabemos que va a crear. Te lo voy a poner así. Los niños
tienen supuestos categóricos que nosotros sabemos que no son ciertos. Por ejemplo, digo por si este video lo ve algún niño, hay algo que para los niños es una verdad, que es un señor gordo de barba blanca. No vamos a nombrarlo, ¿verdad? Sí, sí, Bien, sí, sí, para sí. ese niño, ese señor es una verdad inobjetable. Nosotros sabemos que no, nosotros sabemos que no. Pero para él es tan cierto como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿verdad? Bien, el niño, todo niño, Héctor, tiene una verdad que a veces es cierta y otras veces no. Papá y mamá son buenos papás y mamás siempre. Si yo te pregunto a vos, Héctor, ¿qué, tu padre fue un buen padre? Y vos lo que vas a hacer es, lo que vas a hacer es tomar esa verdad y contrastarla con la realidad, que es tu recuerdo de la infancia. Y si esa verdad, ¿no es cierto? Tu papá fue un buen papá, es coincidente con la realidad, me dirás, sí, mi papá fue un buen padre. Y si esa verdad se opone a la realidad, porque tu papá te abandonó, porque tu papá te pegaba, porque tu papá hacía lo que no debía hacer, vos lo que tu respuesta siempre va a ganar la realidad, por más dolorosa que sea. Y vos me vas a decir, no, Gabriel, mi papá no fue un buen papá. Bien, por más que te duela decirlo, porque vos estás agarrando la verdad, papá es un buen papá y la estás contrastando con la realidad. Pero eso lo vas a hacer vos porque sos un adulto y tenés lo que se llama la capacidad judicativa, es decir, la capacidad de hacer juicios de valor. Bien. El niño no tiene esa capacidad todavía, necesita muchos años para desarrollarla. Empieza a desarrollarla más o menos a los 12 años de edad, hasta los 12 no la tiene desarrollada. Entonces, la verdad, papá es un buen papá, es una verdad absoluta para él, tan absoluta como que el niño sale por el este y se oculta por el oeste. Pero también tiene la otra verdad absoluta, que es la realidad real o la realidad que le construyen. Papá es mal papá, pero papá es un buen papá, pero papá es un mal papá. Ya sea porque es verdad que papá es un mal papá o porque me construyeron que es un mal papá. Y se encuentra con algo que se llama el principio de la no contradicción, que dice que un objeto, situación, cosa, persona, momento, lugar, nunca puede ser su opuesto en el mismo momento y lugar. Dicho de otras maneras, este mouse que te estoy mostrando es de color negro. Si yo trajese pintura blanca y lo pinto de blanco, lo convierto en un mouse de color blanco, pero va a ser blanco en el tiempo en que me lleve pintarlo. Nunca puede ser blanco y negro a la vez. O es blanco o es negro. Es un principio que definió hace más de 3.000 años Aristóteles y que nadie ha contradicho, que es el principio de la no contradicción. Y acá el niño se encuentra con este principio. Papá es un buen papá, pero me dijeron que no lo es, o la realidad me demostró que no lo era. Y hay un principio de no contradicción. No puede ser un buen papá y no serlo a la vez. Bien, entonces vos das de baja una de las verdades. El niño no puede dar de baja ninguna de las dos. No puede, porque o le construyeron esta o esta es cierto. Y esta verdad todavía no puede desmantelarla. Entonces el niño se encuentra con ese conflicto y el niño siempre lo va a resolver de la misma manera. Y va a decir, papá es un buen papá. Y si la realidad me está demostrando que no lo está haciendo, es porque yo no lo merezco. Es porque yo no soy un digno hijo de que este buen papá, que sí lo es, lo sea conmigo. Entonces crea una tercera verdad absoluta. Es yo no soy digno de ser merecedor de lo bueno. Y a partir de ahí empieza a vivir creyendo que él no merece lo bueno de la vida. Y ese niño se va a convertir en hombre y va a seguir creyendo eso. Y va a vivir de acuerdo a esa ley. Entonces cuando le vengan cosas buenas de la vida no lo va a aceptar, porque no va a querer ser merecedor de eso. Tremendo lo que Entonces está. siempre, Es tremendo. cuando vos sos un mal padre o una mala madre frente a tu hijo no te va a culpar, se va a culpar. Cuando vos le construís que tiene un padre o una madre malo vos del otro lado, el niño no va a culpar a ese padre o a esa madre, se va a culpar a sí mismo.
El Tremendo. disparo que vos le haces a tu progenitor, a tu expareja, es un disparo que siempre llega al niño. Es tremendo escuchar eso, Gabriel. Quiero que sepas que lo vengo tratando durante todo el mes, pero cada vez que voy ahondando en esto, no deja de asombrarme escucharlo en palabras de los profesionales. Ahora bien, ¿cómo salvamos a ese niño de la alienación? ¿Se puede trabajar sobre el niño alienado? Si te dejan llegar a él, sí, claramente. El problema es que en general, una de las características de un niño alienado es que es un niño aislado, de quien puede revertir la alienación. Entonces, a veces, la parte más difícil es llegar. Una vez que llegaste, el proceso de reacomodar al niño no es muy complicado, no es muy difícil, porque simplemente le mostrar la realidad. Te lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a ponerlo con un ejemplo. En una oportunidad, un papá, que era paciente mío, me contaba que la mamá y la pareja de la mamá le hablaban mal a la hija, digamos, este señor tenía una hija de 8 años, era un señor separado. Entonces me dice, mira, vino mi hija ayer y me dijo que peleó con su mamá porque ella y su pareja, la pareja de la mamá, le decían que yo la educaba mal, porque tu papá te educa mal, ¿no es cierto? Te está mal educando. Y yo no quiero hablar mal de la madre, ¿no es cierto? No quiero entrar en este tirandés, ¿entendés? Pero tampoco quiero dejar que le llenen la cabeza a la niña diciendo que yo la estoy educando mal. Bien. Entonces yo lo que le digo es, él tenía vínculo con su hija, de hecho, la veía casi todos los días, no había aislamiento. Bien. Entonces le digo, es muy simple. Simplemente no contradigas a la madre, no le digas, pero tampoco asevere lo que la madre dice. Cuestionalo. ¿Cómo es esto? En vez de decirle, no, hija, yo te educo bien, entonces la hija entra en una tirantez. Mamá dice que me educa mal, yo digo que lo educa bien, mamá dice que educa mal, entonces estamos tirando. Simplemente cuestionale a tu hija, decirle, decime una cosa, hija. Tal vez tu mamá tiene razón y yo te educo mal, o tal vez tu mamá está equivocada y yo te educo bien. Lo que yo me pregunto es cómo sabe tu mamá, cómo te educo yo si ella no está acá. Cuando vos estás conmigo, no está tu mamá. Si vos me preguntás a mi hija, ¿cómo te educa tu mamá? Yo te digo, la verdad que no sé mucho, porque yo no estoy ahí viendo cómo tu mamá te educa. Entonces la hija dijo, ah, tenés razón. Si mamá no está acá para saber a qué hora me mandás a dormir, si me tengo que comer toda la comida, si me mando a bañar, si me obligás a lavarme los dientes, que para la niña era todo un montón de ejemplos que indicaban si estaba siendo bien educado o no. Mamá no está acá, es verdad, yo no me había dado cuenta que mamá no está acá. Entonces mamá está diciendo algo que no sabe. Y de esa manera anulaste la inoculación, por lo menos en ese comentario. ¿Se entiende? Sin entrar en confrontaciones de si sí o si no. Pero para que eso ocurra, el padre tiene que tener llegada a la niña. Porque si la niña no viera al padre porque la madre le limita la amistad, el padre no puede hacer nada. Entonces, el primer paso, cuando se da el síndrome de alienación parental, el primero, no es el único, es, que generalmente es frecuente que ocurra, es aislar a quien puede boicotear a quien está boicoteando. O sea, es realmente, bueno, es como decís vos, sin llegar al niño, ¿cómo podés evitarlo si hay un boicoteador? Ahora, Lo que podés sobre... hacer es buscar terceras personas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una paciente en Canadá Sí, te que, escucho. y fíjate que no ocurre solamente, te estoy poniendo un ejemplo, no te la Sí, puedo sí. nombrar porque vive en otro país y Sí, no, probablemente está esto bien. no lo entere y no voy a usar su nombre. Es una mujer de 48 años de edad que se está separando de su marido, un marido muy violento y muy tóxico durante 20 años. Ella tiene un hijo de 25,
un hijo de 20, de 19 y una hija de 12. Bien, tiene 3 hijos. El día que ella se estaba mudando, porque había decidido separarse después de 28 años de matrimonio, el hijo de 25 le escupió en la cara, porque sentía que la madre estaba haciendo algo de lo cual no tenía permiso, que era tomar sus propias decisiones y separarse de su padre. El hijo de 19 años, que se fue a estudiar creo que a Toronto, por la universidad, no le habla. La única persona que le habla de esa familia es su hija de 12, que no tiene ningún conflicto con la decisión que la mamá tomó. Pero tanto el de 25 como el de 20, el 19, están siendo alienados por este padre tóxico y provocando, ¿no es cierto?, que se separen y que la cuestionen al punto tal de escupirle. ¿Entendés? Sí, sí. Digo, yo creo que hay pocos hechos violentos y despectivos tan desagradables como escupirte en la cara. Bien, y lo pongo solo como un ejemplo de un montón de cosas que estos chicos barra hombres están haciendo sobre su madre. Bien, ahora, ella, ella es argentina, viviendo hace muchos años en Canadá. Casualmente, el mes pasado, los padres de ella, abuelos de los chicos, ¿se entiende? Viajaron por primera vez a Canadá. Estoy hablando de una mujer que es CEO de una compañía, ¿eh? Que debe ganar mucho más que lo que ganamos nosotros dos juntos, ¿entendés? En 3 meses lo que ella gana eh, en un año. Bien, ahora, y que nunca sus padres habían podido ir de visita a Canadá, los abuelos niños, por imposición de este hombre tóxico, de la cual esta mujer ya se separa. Y estos abuelos viajaron. Entonces yo una de las cosas que trabajé con ellos es tratar de que ahora que tus padres están allá y que tienen buena relación con tus hijos, es decir, sus nietos, sin tu presencia, que estos abuelos hablen con los hijos y le hagan entender lo que está pasando. Porque vos no estás pudiendo llegar, vos no estás pudiendo encontrarte con tu hijo de 19 porque tu hijo pone excusa que tiene mucho que estudiar, que todo, cuando en realidad no quiere sentarse a hablar contigo. Bien. Ujú. Al punto tal de que los suegros de ella, los padres del padre, los padres del ex marido tóxico, están del lado de ella. Entonces le dije, habla con ellos para que hablen con los chicos. Cuando vos no podés llegar, trata de ver si tenés a alguien del entorno que sí pueda llegar. En este caso no es ningún niño, estamos hablando de un grandulón de 19 años, de un pelotudazo de 25. ¿Se entiende? Pero bueno, el método es el mismo. Está bien, Si hay está bien. alguien que no puede llegar de manera directa, que vea la posibilidad de que alguien del entorno pueda llegar. Bueno, si estamos llegando al final, Gabriel, hay una pregunta que te quiero hacer que es, ¿se puede trabajar sobre los alienadores? ¿Hay Sí, alguna forma que se pueda trabajar sobre los alienadores? se puede intentar, pero todo depende de qué los motive. A veces, a veces el alienador no necesariamente es un psicópata, puede serlo, pero no siempre lo es. A veces es una persona tan herida que está actuando por su dolor. A veces, a mí me ha pasado de tener una paciente, una mujer, que alienaba a su hijo sobre su padre y que en realidad lo que estaba expresando era el terrible dolor de haber sido abandonada por este hombre. Entonces lo que hice yo fue trabajar el duelo y el dolor, ¿no es cierto? Para que una vez calmado el dolor, bien, ella pudiera permitir y no usara al hijo como bala para lastimar al hombre que la había lastimado. Es un proceso que lleva años a veces. Con el psicópata, si se da el caso de que el alienador o alienadora es un psicópata, es poco probable que puedas trabajar porque es poco probable que quiera trabajar. El psicópata no quiere trabajar nada. ¿Y hay alguna otra característica en el alienador aparte de la psicopatía? El caso de personas muy dolidas, muy heridas, que actúan, es como un tigre herido. Te acercas al tigre y te va a morder porque en realidad tiene la pata herida, no porque te quiera comer ni porque tenga hambre.
Entonces, frente a un tigre herido hay que mantener distancia hasta que se cure. De no saber cuánto tiempo puede llevar curarse. Sí, Ese es el verdadero. Y para el niño, la realidad es hoy. Porque el niño, 2 años la sí, vida de un pero a niño. veces la solución no es hoy. Ah, bien, bien. Vos decís que a veces En un esperar, mundo pues. ideal, en un mundo ideal la solución sería hoy. Pero en un Ajá, mundo real la solución no es hoy. Y no ocurre solo en la psicología, ocurre también en la justicia. Uno dice, ¿por qué la justicia es lenta? Y la justicia es lenta porque es un solo señor llamado juez que tiene que resolver tal vez 700 causas en 30 días, de los cuales trabajaba 20. Y 700 causas dividido 20 días me está dando 35 causas por día. Y el señor trabaja 8 horas, dividido 35 causas, ¿qué? Va a leer una causa en 7 minutos, no le da tiempo. Entonces las causas esperan. Y tal vez, no es culpa de ese pobre señor que es juez y que tiene un escritorio lleno de causas. Y vos decís, ¿de quién es la culpa? Y tal vez la culpa es de que deberían nombrar más jueces, pero para nombrar más jueces hace falta más presupuesto, pero además hace falta más gente capacitada para ser jueza. Es las imperfecciones de la vida real. está bien. No Es cierto. vivimos en un mundo novelesco, vivimos en un mundo real donde hay imperfecciones, donde hay incompletudes, donde hay deficiencias, donde hay errores, donde hay un montón, donde hay tiempos. Bien, hay que aprender a vivir con ello. Nos quedan 5 minutos. A ver si podés responder esto, porque es una pregunta compleja. ¿Vos crees que el sesgo de género ayuda en la realidad que está viviendo la sociedad? ¿Vos crees que el pensamiento de género no? A ver, yo quiero separar esto. Sí. Yo entiendo que puede haber una perspectiva de género. De hecho, yo soy papá de mujeres. Pero una cosa es perspectiva y otra es sesgo, en donde una desigualdad no se resuelve con otra desigualdad, pero la sociedad lo A ver, adoptó. pero culpar. Entiendo lo que planteas, pero cuidado, porque eso tiene otro nombre llamado falacia del hombre de paja. Bien, cuidado ahí, ¿no es cierto? Cuidado que por creer, ¿no es cierto? La perspectiva de género no tiene la culpa. Es decir, culpar a la perspectiva de género, a la identidad de género, porque hay algunas personas que la utilizan a su favor con algún fin espurio, es como culpar a las leyes de tránsito porque algunos se comen los semáforos en rojo. Si yo veo a una persona comiendo un semáforo en rojo, infringiendo las normas, ¿se entiende? Y usándolas a su favor, bien, no significa que las leyes de tránsito están mal per se. Significa que algunos la van a usar para un bien espurio. Bien. Este encendedor sirve para encender un hornalla, encender un cigarrillo, encender una vela. Ahora, si yo lo uso para encender tu casa e incendiar tu casa, no es culpa del encendedor. No es que tenemos que acabar con todos los encendedores del mundo. Los encendedores son útiles y necesarios, ¿bien? Y buenos en términos. Bien, es la utilidad que yo le dé al encendedor, ¿no es cierto? La que va a hacer, pero no lo convierta al encendedor en bueno o malo. Es lo que yo hago con el encendedor, lo bueno o lo malo. Si yo utilizo la perspectiva de género, ¿no es cierto?, para hacer algo malo, no es mala la perspectiva de género, es mal el uso que le estoy dando. Perfecto, perfecto, ha sido muy claro. Gabriel, 3 minutos y medio. Yo siempre le pido al invitado que dé un mensaje a la sociedad y siempre cuento este pequeño programa que se hace desde el interior de la Argentina, llega a toda América y a España por la magia de las plataformas y de que nos da la conectividad. Y me gusta que el invitado deje un mensaje a la sociedad. Si tuviera que dejarle un mensaje a la sociedad, sobre todo sobre lo que estuvimos hablando, ¿qué te gustaría decirle, Gabriel? ¿Qué le diría a Gabriel Cartaña? Yo creo que, es lo que suelo decir a las personas que padecen, porque estamos hablando de un tema específico, que es la alienación parental. Eh, entonces, le hablaría a las segundas víctimas de la alienación parental, que son el padre o la madre alienado. Bueno, la primera víctima es el niño. Pero el niño no va a ver este video. Bien. No Pero sí hoy, lo va a ver, no hoy, no hoy, es no cierto, hoy. no hoy, no hoy. Bien.
Es correcto lo que decís. Lo puede ver el día de mañana, lo puede llegar a ver el día de mañana. Bien. Pero lo primero que le diría es, mi experiencia profesional me ha dicho que se han resuelto cosas que parece que eran irresolubles. Bien. Y el tiempo, no siempre, ¿no? No voy a mentir. No, bueno, voy a mentir. Pero no siempre, pero muchas veces se acomodan con el tiempo. Lo que parece algo, ¿no es cierto?, que tiene un final catastrófico, a veces la vida da vueltas. Bien. Lo que parece que no va a ocurrir con los años termina ocurriendo. Yo tuve una paciente, te voy a poner un ejemplo, hace muchos años, que ella me contó, su mamá ya había fallecido, era una mujer de en ese entonces, cuando yo la conocí, tendría unos 35 años, 34, 35 años. Y ella me contó que sus padres se separaron cuando era chiquita, tenía 10 añitos. Y que su madre, una señora con una esquizofrenia, según mi concepto, era una señora con una patología severa mental, algún tipo de esquizofrenia, el tipo paranoide tenía, me dice, yo no vi a mi padre durante 5 años, no, más de 5 años, pero cuando yo tenía 15 años, tuve un fuerte enfrentamiento con mi madre, porque mi madre me pedía y me exigía que yo haga una falsa denuncia de abuso sobre mi padre que nunca había cometido. Yo no tenía ningún recuerdo de que mi padre jamás había comportado mal conmigo. Y de hecho, si había dejado de ver los 5 años era porque mi madre no lo permitía. Y mi madre me pedía y me exigía y me demandaba que yo lo denuncie falsamente, cosa que yo no hice. Pero ella me decía, no lo hice porque tenía 15, si eso me lo hubiera pedido a los 12, tal vez lo hacía. Pero me pidió que no lo hiciera y no lo hice. Y yo pude reconectarme con mi padre cuando yo tenía 20. Y ahora tengo una buena relación con mi papá, nos llevamos bien, yo soy una adulta, mi papá también, ¿no es cierto? Y eso ha quedado en el pasado. Mi mamá falleció, desgraciadamente. A mí me costó tiempo de perdonar a mi madre por lo que hizo, porque entendí que lo que había hecho en el caso de ella era producto de una patología psiquiátrica severa, no era producto de maldad ni de psicopatía, sino de una psicosis, ¿no es Está cierto? bien, Pero fíjate vos que las cosas se acomodaron, pero tal con vez el tardó una tiempo, década en está acomodarse. bien. Yo Bueno, recién a mis 20 años pude tener una buena relación con mi madre, la que pude tener por su enfermedad, y pude reconstruir una relación con mi padre. bueno, se termina, Gabriel. El tiempo es tirano, en los medios pasa así. Ha sido Gabriel Cartaña, un placer haberte tenido en la justicia de los débiles. Gracias